Buenas noches, mi nombre es Fritz Styles. El día de hoy voy a hablar acerca de del reto de la materia del análisis de circuitos eléctricos y mi lámpara fotovoltaica con materiales reciclados. Este, o básicamente lo primero que hicimos fue identificar la simbología de los componentes que estábamos usando para saber cómo iban a ir conectados. Por ejemplo, Aquí tenemos, ah, aquí tenemos la simbología de una celda de 5 volts, el símbolo de la resistencia, el símbolo del potenciómetro, que es una resistencia con una flecha. El potenciómetro es un componente que cuando le giras varía su resistividad. También está el diodo o el MOSFET. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo del transistor ultrabrillante, que básicamente es el mismo que el diodo pero con dos flechitas para identificar que emita luz. Asimismo, utilizamos una batería 18650 que es de 3.7 volts, y la ocupamos para encender nuestro LED. Aquí podemos ver nuestro circuito, y básicamente lo que hicimos en este reto fue comprobar las leyes de voltaje de Kirchhoff, que establecen que la suma de todas las diferencias de potencial, también llamadas voltajes o tensiones alrededor de un lazo, es cero. Lo que hicimos fue proponer diferentes mallas. Aquí se pueden ver de esta manera, que planteamos un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, tenemos la ecuación de la celda menos la caída de tensión de la resistencia menos la caída de tensión del resistor entre la base y el emisor. Igualmente, para la malla 2, la caída de tensión del diodo, la caída de tensión de la resistencia 1 y la caída de tensión de la resistencia de 100 ohms. Así fuimos planteando diferentes ecuaciones en nuestro circuito. Por ejemplo, en otra malla tenemos la caída de tensión de la resistencia de 10 kiloohms, la caída de tensión del LED y la caída de tensión del MOSFET entre sus dos patitas. De manera similar, en otra malla se incluye la caída de tensión del colector emisor y la caída de tensión de las dos patitas del MOSFET. En la última malla encontramos la batería menos la caída de tensión del LED menos la caída de tensión del MOSFET. También aplicamos las leyes de Kirchhoff en la corriente, que explican que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Un nodo es un punto en el circuito en el que se conectan dos o más partes del mismo. Para comprobar esto, abrimos nuestro circuito y cuando hablo de abrir, me refiero a desconectar alguna parte del circuito. Esto lo hicimos para colocar nuestro amperímetro en serie. Y es importante recordar que nuestro amperímetro siempre debe de colocarse en serie, porque si lo ponemos en paralelo, podemos quemar el fusible del multímetro. Además, hay que quemar el multímetro correctamente, cambiando la conexión del puerto que corresponde a medir corriente. Abrimos el circuito y, por ejemplo, si queríamos medir la corriente de un punto específico en otro, desconectamos un cable y conectábamos las puntas del amperímetro entre los extremos del circuito interrumpido. De esta forma, comprobamos las leyes de Kirchhoff de la corriente. Aquí se puede ver cómo quedó mi circuito armado en una no, acá. En ella medimos los voltajes y las caídas de tensión y también realizamos la medición de corriente. Después usé una caja para que los componentes no se movieran y al transportarlos y no se dañaran. Gracias. Aquí se puede ver la caja y ya todo armado. Gracias.